¿Alguna vez has sentido que tu vida entera podía derrumbarse en cuestión de segundos? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Manuel, una noche cualquiera en su piso del barrio de Chamberí, en Madrid. Lo que empezó como una velada rutinaria, terminó convirtiéndose en el principio del fin de la vida que él creía tener asegurada. Manuel nunca se había considerado ingenuo. Siempre pensó que conocía a Martina, su esposa, mejor que nadie. Después de todo, llevaban más de 10 años juntos, habían criado a 2 hijos, y compartían una rutina que, aunque predecible, a él le parecía el refugio perfecto. Cada mañana se despertaba con el aroma del café recién hecho. Cada noche se dormía escuchando las risas de los niños y sintiendo el calor de Martina a su lado. Era su definición de felicidad, estable, sencilla, verdadera. Pero aquella noche todo cambió. La cena había terminado, los niños ya dormían, y la pareja descansaba en el sofá. El ambiente era íntimo, casi perfecto. Salvo por un detalle. Martina estaba tensa, como si estuviera ensayando un discurso en su cabeza. Manuel lo notó de inmediato, aunque intentó convencerse de que era solo cansancio. Hasta que ella habló. «Cariño, ¿puedo preguntarte algo?», dijo con una voz que oscilaba entre la timidez y la determinación. Manuel sonrió, confiado. «Claro, dime». Martina respiró hondo y, de pronto, lanzó la pregunta que sacudió los cimientos de todo lo que él creía cierto. ¿Has oído hablar alguna vez de las fiestas swingers? Manuel parpadeó varias veces, incrédulo. ¿Perdona? Ella soltó una risa nerviosa, como quien intenta quitar hierro al asunto, pero sus ojos permanecieron fijos en él, expectantes, midiendo cada reacción. Solo digo que podría ser interesante para nosotros, para romper la rutina, ya sabes, algo diferente. Un escalofrío recorrió la espalda de Manuel. Aquello no tenía sentido. Martina siempre había sido una mujer con principios firmes, madre devota, compañera leal. Nunca, en todos esos años, había insinuado la más mínima insatisfacción. Pensó que quizá era una broma absurda. ¿Hablas en serio? Sí, lo digo completamente en serio, contestó ella sin titubear. En ese momento, Manuel sintió que algo dentro de él se quebraba. Era como si una alarma interna empezara a sonar con fuerza. Intentó mantener la calma, pero las palabras se le escaparon cargadas de desconcierto. Nunca imaginé que pensarías en algo así. Martina se inclinó hacia él, como si quisiera suavizar el golpe. No es que no sea feliz contigo, lo soy, pero lo nuestro es predecible. La vida se ha convertido en una rutina, y creo que podríamos probar algo nuevo, algo que reavive la pasión. Manuel notó cómo se le formaba un nudo en la garganta. ¿Me estás diciendo que te aburres conmigo? No, replicó ella frustrada. No es eso. Solo creo que sería divertido probar algo distinto. Las parejas lo hacen todo el tiempo. Esa frase lo golpeó como un martillo. Las parejas lo hacen todo el tiempo. ¿Desde cuándo conocía Martina a parejas que practicaban ese tipo de cosas? ¿Por qué hablaba como si no fuera algo nuevo para ella? Él buscó en su rostro alguna señal de que se trataba de una broma, un comentario pasajero, cualquier pista que disipara la tormenta que empezaba a formarse. Pero lo único que encontró fue convicción. Martina, jamás habías mencionado nada parecido. ¿De dónde sale esta idea? Ella apartó la mirada, incómoda, y luego se encogió de hombros. He leído cosas, he escuchado historias, y me ha entrado curiosidad. Su voz sonaba hueca, calculada, como si ocultara más de lo que decía. Y Manuel lo sintió en lo más profundo del pecho. Aquello no era simple curiosidad. Martina lo estaba poniendo a prueba, tanteando hasta dónde llegaría su reacción. Y por mucho que él quisiera aferrarse a la idea de que era un pensamiento pasajero, algo le gritaba que no era así. Lo que había empezado como una noche tranquila, ahora se había convertido en un escenario cargado de tensión insoportable.
Manuel la miró como si fuera una desconocida sentada a su lado. Y aunque todavía no lo sabía, ese instante sería el primer eslabón de una cadena de secretos y revelaciones que lo cambiarían todo para siempre. Manuel intentó convencerse de que aquella conversación había sido solo un desliz, un comentario lanzado al aire sin mayor importancia. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Desde aquella noche, algo había cambiado. Era como si una grieta invisible hubiera comenzado a abrirse en los cimientos de su matrimonio, esa estructura que siempre creyó sólida e intocable. Quería creer que Martina había soltado aquella idea por curiosidad, que al día siguiente se le habría olvidado. Sin embargo, su instinto le repetía lo contrario. Aquella mirada que le dedicó en el sofá no era la de alguien que improvisa, era la de alguien que ya había tomado una decisión. Y fue entonces cuando empezó a notar los detalles. Martina parecía distraída, siempre con el teléfono en la mano, riéndose de mensajes que nunca compartía con él. Cada vez que Manuel preguntaba, la respuesta llegaba demasiado rápido, como si tuviera un guión preparado. Solo es un grupo de amigas, tonterías, decía. Pero si era cierto, ¿por qué bloqueaba la pantalla cada vez que él se acercaba? Los cambios no pararon ahí. De pronto, Martina tenía más salidas. Un vino con las chicas, una tarde de compras, una noche para desconectar del trabajo. Excusas que antes no existían y que ahora llegaban acompañadas de un beso rápido en la mejilla y una sonrisa que no lograba ocultar cierta rigidez. Manuel quería confiar. Quería creer que todo estaba en su cabeza. Pero la inquietud crecía. Empezó a fijarse en cosas que antes no veía. La ropa más elegante, los tacones que casi nunca usaba y que ahora parecían imprescindibles, el perfume más intenso, el pintalabios rojo que ella siempre había tachado de demasiado atrevido. Y sobre todo, la mirada. Sus ojos, antes cálidos y familiares, parecían ahora perdidos en otro mundo. Un mundo en el que él ya no tenía lugar. Una noche, cuando Martina volvió de una de esas salidas, Manuel decidió vigilarla en silencio. Fingió estar dormido, pero mantuvo un ojo entreabierto. Martina se descalzó con cuidado. Se sentó al borde de la cama y, sin encender la luz, cogió su móvil. La pantalla iluminó su rostro mientras suspiraba profundamente, un suspiro cargado de alivio, como si en aquel instante estuviera donde realmente quería estar. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Manuel tanteó el terreno. ¿Qué tal la noche de ayer? Martina levantó la vista del teléfono y le dedicó una sonrisa automática. Genial. Solo hablamos y nos reímos un poco. Hacía tiempo que no veía a las chicas, pero algo en aquella respuesta sonó ensayado, mecánico, como si repitiera un libreto que había practicado demasiadas veces. Manuel sintió un peso insoportable en el pecho. La mujer que tenía delante se parecía a Martina, pero ya no la reconocía. Vivía con una extraña, o peor aún, empezaba a pensar que quizás nunca había conocido realmente a la mujer que dormía a su lado. Los días siguientes fueron una tortura. Manuel intentó ignorar los cambios, convencer a su mente de que exageraba, que todo era paranoia provocada por aquella conversación sobre fiestas swingers. Pero los detalles lo delataban. Martina estaba cada vez más distante, evasiva, y por mucho que intentara disimular, ya no era la misma. Y entonces ocurrió lo impensable. Una noche de sábado, mientras los niños estaban en casa de los abuelos y la ciudad de Madrid rugía a lo lejos con el bullicio de los bares, Martina volvió a sacar el tema, como si la primera vez no hubiera sido suficiente, como si quisiera empujar la grieta hasta convertirla en un abismo. La casa estaba en silencio. Los niños habían pasado la noche en casa de los abuelos, y por primera vez en semanas, Manuel pensó que podría recuperar un poco de paz con Martina. Había preparado una cena sencilla, encendió la televisión y se dejó caer en el sofá junto a ella. Una velada tranquila, una oportunidad para reconectar, o al menos, eso esperaba. Pero Martina tenía otros planes.
En mitad de la película, ella tomó el mando y apagó la pantalla. El silencio se hizo aún más pesado. «Tenemos que hablar», dijo con una seriedad que a Manuel le heló la sangre. Sintió un vuelco en el estómago. Nadie empieza una conversación con esas palabras si trae buenas noticias. Y no hizo falta preguntar de qué se trataba. Martina fue directa. «¿Qué hay de lo que mencioné aquella noche?» Manuel respiró hondo, intentando ganar tiempo. «¿Sigues hablando de esa fiesta?» «No solo de eso», replicó ella, acomodándose en el sofá, colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Un gesto que usaba siempre que iba a decir algo difícil. «Estoy hablando de probar cosas nuevas, de salir de la rutina. ¿Te das cuenta de cuánto tiempo llevamos casados? ¿De lo igual que ha sido todo, año tras año?» Manuel sintió un nudo en la garganta. «¿Y crees que la solución es esa?» «¿Por qué no?», suspiró ella. «Si nunca lo intentamos, nunca lo sabremos». Las palabras de Martina eran frías, calculadas, como si estuviera proponiendo cambiar de restaurante. Manuel sintió una ira helada apoderarse de él. ¿Cómo podía hablar de algo tan devastador con esa ligereza? «¿Y si digo que no?», preguntó, con voz grave. Martina lo miró fijamente, sin pestañear. «Si no quieres venir conmigo, puedo ir sola». El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Manuel apenas podía creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué has dicho?» «No estoy diciendo que quiera terminar nuestro matrimonio», añadió ella con calma. «Pero no quiero pasarme la vida preguntándome qué habría pasado si no lo intentaba». Las palabras retumbaron en la cabeza de Manuel como un martillazo. No era una sugerencia, era un ultimátum. Ella ya había tomado una decisión. Se levantó del sofá de golpe, tratando de contener la furia que hervía dentro de él. «Así que, o acepto esto, o lo harás de todos modos». Martina lo miró a los ojos, firme, sin el menor temblor en la voz. «Solo estoy siendo sincera contigo». Manuel soltó una risa amarga, incrédula. Se pasó las manos por la cara, como si quisiera borrar la pesadilla en la que se encontraba. Y entonces, ella lanzó la frase que terminó de destrozarlo. «Si te incomoda tanto, podemos grabarlo todo. Así verás que no es para tanto». Manuel se quedó sin aire. Aquello no era una idea pasajera. Lo había pensado, lo había planeado. Y él no formaba parte de la ecuación. El corazón le latía desbocado. El aire de la habitación se había vuelto irrespirable. Se acercó a la ventana, intentando recuperar el control, y entonces, con una voz más fría de lo que pretendía, soltó: «Dime algo, Martina. ¿Esta idea es realmente nueva para ti?» Ella vaciló por primera vez. Un destello de incomodidad cruzó su rostro. Apartó la mirada y se mordió el labio inferior antes de responder. «¿Qué quieres decir con eso?» Manuel cruzó los brazos, observándola como un juez implacable. «Quiero saber si esto ha empezado ahora, o si yo soy el último en enterarme». El silencio que siguió lo dijo todo. Martina respiró hondo, como si contuviera un suspiro que no se atrevía a soltar. No lo negó. No lo discutió. Simplemente permaneció inmóvil, atrapada en su propio mutismo. Y para Manuel, aquello fue suficiente. Sintió un peso insoportable caer sobre sus hombros. Días y noches de dudas, sospechas y ansiedad se transformaron, de pronto, en una certeza devastadora. Ya no había vuelta atrás. La mujer que tenía delante había cruzado una línea invisible, y su matrimonio jamás volvería a ser el mismo. En ese momento, Manuel lo comprendió con una claridad dolorosa. No se trataba de una ocurrencia pasajera, ni de un experimento que Martina quisiera probar. No. Ella ya estaba inmersa en ese mundo, y él era el único que no lo había visto venir. La rabia le ardía en el pecho, pero se obligó a mantener la voz baja, firme, como quien camina al borde de un precipicio. «Dime, ¿cuánto tiempo llevas metida en esto?» Martina lo observó en silencio, con una calma que lo desquiciaba.
Te estoy preguntando, Martina. ¿Cuánto tiempo? Ella parpadeó despacio, cerró los ojos un instante y respondió con una frialdad que lo atravesó como un cuchillo. ¿De verdad importa? Manuel se quedó helado. Su estómago se encogió y una furia helada lo invadió. Claro que importa. Soy tu marido, la persona que creyó en ti, la que pensaba que teníamos algo real. Ella bufó, negando con la cabeza como si fuera él quien exageraba. Manuel, nunca he escondido quién soy. Él soltó una carcajada rota, cargada de amargura. No, Martina. Lo que nunca hiciste fue mostrarme quién eras en realidad. Eso es muy distinto. Ella se revolvió en el sofá, visiblemente irritada. Estás haciendo un drama de todo esto. Manuel dio un paso al frente, el pulso golpeándole en las sienes. Entonces, contéstame algo muy simple. ¿Con cuántos? El cuerpo de Martina se tensó como una cuerda a punto de romperse. No voy a entrar en esos detalles contigo. Créeme, hay cosas peores de las que podríamos hablar. Por lo menos, ten la dignidad de respetar mi silencio. Su negativa retumbó en la habitación como una sentencia. Para Manuel fue el final. Siempre imaginó que, si algún día su esposa lo traicionaba, sería un error impulsivo, un desliz momentáneo que podrían intentar perdonar. Pero no. Esto no era un tropiezo, era una elección, una forma de vida que ella había abrazado a espaldas de todos. Y en ese instante, algo dentro de él se quebró definitivamente. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia el pasillo. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó Martina, todavía con un tono sorprendentemente sereno, aunque su voz empezaba a revelar una sombra de tensión. Manuel se detuvo, sin mirarla. Lo que debería haber hecho en el mismo momento en que pronunciaste esa locura. Ella cruzó los brazos, intentando mantener el control. Manuel, podemos arreglarlo. Solo tenemos que hablar. Él se giró despacio. La intensidad en su mirada la dejó sin palabras. No. Ya lo has dicho todo. Y yo ya lo he entendido todo. Se dirigió a la puerta y la abrió sin dudar. El portazo que siguió fue tan seco que pareció sellar un capítulo de su vida. No miró atrás. No quería ver arrepentimiento, ni culpa, ni, lo que sería aún peor, absoluta indiferencia. La noche madrileña lo recibió con un aire gélido que le golpeó el rostro. Caminó hasta su coche con pasos firmes, aunque el corazón se le partía en 1000 pedazos. Apoyó las manos sobre el capó, respirando con dificultad, como quien intenta mantenerse a flote en medio de un mar embravecido. En cuestión de días, todo lo que daba por seguro se había convertido en ruinas. Arrancó el coche y condujo sin rumbo, dejando que las luces de la ciudad se volvieran manchas borrosas en el cristal. Pero en su mente resonaban, como un eco cruel, las frases de Martina. Si no vienes conmigo, iré sola. Podemos grabarlo, no es para tanto. Apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Cómo podía hablar con esa frialdad? ¿Cómo podía tratarlo como un obstáculo después de tantos años de vida compartida? Cuando por fin detuvo el coche, se dio cuenta de que estaba frente a un hotel. Era lo único que tenía sentido. No regresar a casa, no entrar en esa cama que olía a ella, no ver las fotos colgadas en las paredes fingiendo que todavía quedaba algo por salvar. Durmió poco, apenas lo necesario para no derrumbarse, y al amanecer, con la cabeza aún golpeada por el insomnio, tomó una decisión que llevaba incubando desde aquella primera conversación. No sería la rabia la que lo moviera, sería la necesidad de protegerse a sí mismo, y sobre todo, de proteger a sus hijos. Sacó el móvil, buscó entre sus contactos y pulsó una tecla. Era el número que un amigo le había pasado meses atrás, entre copa y copa, casi como una anécdota. El número de un abogado. La llamada que meses atrás había parecido innecesaria, una charla trivial sobre herencias y contratos prematrimoniales. Ahora se había convertido en un salvavidas. Quiero iniciar un proceso de divorcio.
dijo Manuel con voz firme al abogado que contestó al otro lado de la línea. Hubo un breve silencio. El letrado escuchó la historia con atención y, al final, solo lanzó una pregunta. ¿Tienes pruebas? Manuel cerró los ojos. Aquella palabra lo golpeó con fuerza. Puedo conseguirlas. Esa misma noche comenzó a reunir todo lo que pudiera incriminar a Martina. No se trataba solo de terminar con el matrimonio. Necesitaba blindarse para que sus hijos no quedaran en manos de una mujer que había dejado de priorizar a su familia. Revisó móviles, correos y conversaciones antiguas. Martina había sido cuidadosa, pero no perfecta. Entre archivos recuperados encontró lo suficiente: mensajes en chats privados, invitaciones para reuniones y fiestas. La verdad era clara. Llevaba tiempo en ese mundo a sus espaldas. El golpe definitivo llegó con un correo que había quedado archivado. Era un mensaje de Martina a una amiga. Por fin tuve el valor de decírselo. Sé que no lo aceptará, pero no quiero seguir escondiéndome. Necesito esto para sentirme viva. Manuel lo leyó una y otra vez, con el estómago encogido. No era solo traición, no era solo engaño. Era la certeza de que, durante años, nunca había sido suficiente para ella. Ese pensamiento lo desgarró más que cualquier infidelidad. Cuando llegó el juicio, Manuel estaba preparado. Su abogado presentó cada documento, cada prueba. Y la actitud distante de Martina durante la audiencia solo jugó en su contra. Su frialdad impresionó al juez tanto como la contundencia de los hechos. La decisión llegó rápido. Manuel obtuvo la custodia de sus hijos. Martina firmó los papeles sin lágrimas, sin súplicas, sin mirar atrás. Para ella parecía un trámite más. Los meses siguientes fueron un tiempo de reconstrucción. Al principio, el silencio en casa era insoportable, un eco constante de lo que había perdido. Pero pronto entendió que aquel vacío no era castigo, sino alivio. Ya no caminaba sobre cristales rotos, intentando complacer a alguien imposible de contentar. Ahora podía respirar. Se volcó en sus hijos. Pasaban más tiempo juntos, redescubriendo la alegría de lo sencillo. Partidos de fútbol improvisados, noches de pizza y películas, paseos por el retiro. Manuel comprendió que, aunque su matrimonio había muerto, la familia seguía viva en la única forma que importaba. Y mientras aprendía a aceptar la soledad, empezó a reencontrarse consigo mismo. Retomó viejas amistades, desempolvó aficiones olvidadas, y poco a poco recuperó la confianza perdida. Hasta que un día, sin buscarlo, conoció a alguien. No fue un flechazo, no fue un plan, simplemente ocurrió. Una charla casual en una cafetería, una risa compartida. Y Manuel se dio cuenta de que el pasado ya no lo encadenaba. Mientras él avanzaba, Martina se enfrentaba a otro destino. Al principio actuó como si nada hubiera cambiado. Salidas, fiestas, la misma vida de siempre. Pero el tiempo es implacable. Las consecuencias de sus decisiones comenzaron a alcanzarla. Intentó retomar el contacto con Manuel, pero él ya no respondía. Intentó ver a los niños más de lo acordado, pero se encontró con límites firmes, establecidos por un juez y reforzados por un padre que había aprendido, a costa de dolor, a proteger lo que realmente importaba. Manuel había perdido un matrimonio, sí, pero había ganado algo mucho más valioso: la certeza de que su dignidad y la de sus hijos no volverían a estar en juego. Con el paso de los meses, Martina empezó a descubrir que había perdido mucho más que un esposo. No se trataba solo de un divorcio. Se había quedado sin el respeto, sin la confianza y sin la estabilidad que antes le parecían garantizadas. Lo más duro fue comprender que, mientras ella veía el matrimonio como una prisión de rutina, Manuel había transformado la separación en una segunda oportunidad. Para él, la libertad se convirtió en un renacimiento. Los amigos que la habían impulsado hacia esa nueva vida comenzaron a desaparecer poco a poco. Las noches de emoción dieron paso a mañanas vacías. La gente que antes parecía tan interesada en ella en aquellas fiestas brillantes, ahora estaba ausente cuando realmente necesitaba apoyo.
Y cuando miró hacia atrás, todo lo que encontró fue la silueta de un hombre al que había destruido sin piedad, y que, paradójicamente, había conseguido ser más feliz sin ella. Una fría noche de diciembre, Martina jugó su última carta. Tomó el móvil y escribió un mensaje corto, cargado de nostalgia. «Te echo de menos, Manuel». Él lo leyó en silencio. Por un instante, recordó todo lo que habían compartido, pero en su rostro no apareció rabia ni resentimiento, sino una sonrisa serena, la sonrisa de alguien que, por fin, había cerrado el círculo. Y sin dudarlo, pulsó eliminar, porque el pasado con todo su dolor y traición ya no tenía sitio en su presente. Manuel había aprendido la lección más valiosa. Quien no respeta lo que tiene, termina perdiéndolo todo. Y él, en cambio, había ganado lo más importante, la paz.